gustaría repasar el último libro tuyo, ¿no es cierto? En Zona Roja, la experiencia cubana del ébola, pues nos encontramos nuevamente con el mismo tema, pero también veo que tú tienes la suerte, o no sé cómo coincide, que cada libro que vas publicando tiene un contexto totalmente diferente, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de el contexto previo en el cual inclusive ya se da el reinicio de relaciones con Cuba, ¿no? Y, por ejemplo, no he tenido tiempo de revisar tu libro, pero, por ejemplo, me ha gustado una parte en la que comentas de que los médicos cubanos estaban reunidos y algunos ya sabían lo que iba a pasar en relación a que iban a liberar a los 5 héroes cubanos, que Alan Gross volvía para Estados Unidos, pero bueno, eh, están con ese pendiente, mientras están jugándose la vida, también están pendientes con ver en el noticiero qué es lo que pasa. La misma pregunta, ¿qué encontramos, qué vamos a encontrar en estas crónicas de lo que aconteció en Bueno, África? son crónicas de una epopeya gigantesca, pues realmente fue que evidenció que la época de la épica no ha terminado, ni va a terminar nunca. Es decir, el ser humano es por naturaleza épico. El ser humano necesita sentirse en algún momento capaz de entrar a un edificio en llamas y salir con un niño en brazos, salvarlo. Necesita tener héroes. El capitalismo lo sustituye por Superman, por Spider-Man, por figuras inalcanzables e inimitables, ¿no? Tú no puedes, bajo ningún concepto, decir como lo que dices el Che. Tú dices, queremos que seas como el Che, pero nadie te puede decir, queremos que seas como Superman. Es decir, eso es imposible. Superman es inimitable, ¿no? Pero además Superman es un héroe reformista. Es decir, es un héroe, es un policía del sistema que evita que haya ladrones, que le roben a los ricos o que se perturbe el orden de la sociedad, ¿no? El revolucionario es otra cosa, ¿no? Es decir, tampoco es un ladrón, por supuesto, ¿no? Pero es un hombre que intenta reformar la sociedad, transformarla sobre todo. Entonces, el capitalismo fabrica esos héroes, esos mitos inimitables, reformistas. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente necesita de esos héroes, necesita creer en la posibilidad del heroísmo, necesita la épica también, ¿no? Y lo que hace es desviar la atención hacia lo imposible o hacia lo reformista, lo que no daña la estructura del sistema. Nosotros tenemos héroes de carne y hueso, héroes reales, que tenemos que defender como banderas. Entre ellos el Che, entre ellos Chávez, que se ha convertido ya en un héroe mítico, ¿no? Tenemos que defenderlo. Y a veces siento que hay un desgaste interno entre nosotros. Los revolucionarios somos muy apegados a la verdad. Tan apegados a la verdad que a veces sentimos miedo del mito, sentimos miedo de estar falseando algún hecho histórico con una interpretación demasiado hermosa. Yo creo que tampoco hay que tenerle miedo a eso. Es decir, los héroes, los verdaderos héroes, acumulan mitos sobre sus espaldas, como las tortugas marinas acumulan musgo, ¿no? Es decir, y eso los hace más hermosos. Ese afán historicista por todo el tiempo estar limpiando y todo el tiempo estar estableciendo, pero él realmente no era tan así. Él era un tipo que daba respuestas a veces iracundas, no era tan amable, siempre tratando de buscar el defecto. Yo creo que es bueno humanizar a los héroes, es bueno acercarlos a los jóvenes, a sus intereses, a lo que piensan hoy, a la manera de comportarse ellos, que los jóvenes entiendan que esos héroes fueron jóvenes, igual que ellos, y que también tenían novias, que también tenían intereses comunes con ellos. Pero no hay que bajarlos del pedestal, no hay que cortarle las piernas para que estén a tu altura. No se trata de achicarlos para que tú puedas verlos mejor. No, los héroes, son gigantes. Son gigantes, y son gigantes no porque sean inhumanos, son gigantes precisamente porque son humanos excepcionales. Y eso también tenemos. Los héroes no son construcciones históricas.
Los héroes no son inventos de literatos, ¿no? Los héroes son personas que actuaron en su momento de una manera extraordinaria, como suelen ser las personas cuando esos momentos extraordinarios acontecen. Es decir, ante los momentos extraordinarios, las personas suelen actuar de manera extraordinaria. Y de ahí aparecen los héroes. Bueno, yo creo que este tema, por ejemplo, de la colaboración médica cubana en África en torno a lo del ébola, como tú dices, llega a unos niveles épicos, a unos niveles que nos permiten llevar, por ejemplo, a otra parte ya, digamos, de esta entrevista, que tiene que ver un poco ya con la rama de la comunicación, del periodismo. Lo primero de todo, pues es asombroso que esta labor que reúne todos los requisitos para hacer noticia es de gran interés. No es común el hecho que tú señalas en el libro que se llame a 4 países, de los cuales 3 son países del primer mundo y uno de esos es Cuba, y que de alguna manera inclusive sea la actitud cubana la que detona toda la solidaridad mundial en torno a este caso del ébola. Pues bueno, habla de los problemas y los retos que tenemos en la comunicación. En esa medida entiendo que también el libro pues busca eso, ¿no? Pero tú decías, de una conversación que decíamos, me tocó utilizar un poco más un lenguaje de crónica, más dramático. Y no sé si te voy a empezar preguntando primero cómo se vive el periodismo en una nación como Cuba, que tiene una herencia grandísima, que es la herencia de Ricardo Massetti, generando prensa latina, conjuntamente con el Che Guevara, y que tiene 2 periodistas, uno de ellos Rodolfo Walsh, que se anticipa al supuesto nuevo periodismo de Truman Capote de 10 años con Operación Masacre, o al periodismo también de un Gabriel García Márquez, que es una persona que yo creo que, así como es ingente su labor literaria, también su labor periodística fue muy grande, y además fue un amigo muy fiel, y más que fiel, yo diría convencido y comprometido con la Revolución Cubana. En eso se inscriben estas obras tuyas, que tienen mucho crónica. O sea, podríamos pasar aquí horas hablando de diversas anécdotas que tienes tú en los libros. Me alegra que incluyas mis libros dentro de esa tradición. Es decir, realmente me siento contento con que lo hagas. Realmente es una tradición común de todos los latinoamericanos. Y en la base de esa tradición está José Martí. Es decir, José Martí, que fue un genio como escritor, y que sin embargo su obra esencial como literato, fíjate, la que trasciende como literato, la que alcanza mayores cuotas de belleza estética, es su periodismo. Fíjate qué contradicción aparente, solo aparente, ¿no? Él marca una época con un periodismo exquisito, un periodismo literario, fundador del modernismo. Y sin embargo, precisamente esa causa de origen es la que hace que muchas veces sea relegado en los estudios literarios. No de Cuba, por supuesto, donde se le conoce más, sino en otros países latinoamericanos, por otros autores. Martí da la pauta de una relación muy orgánica entre la actividad pública revolucionaria y la creación artística. No renuncia bajo ningún concepto a los poemas más íntimos, a las crónicas interiores, es decir, a las búsquedas interiores de sus propias angustias, digamos, y simultáneamente al aporte que podía ser su obra escrita a la gran causa de la independencia y de la revolución en Cuba. Se da una integridad que yo diría que es fundacional. Es decir, en Martí no hay dilema, o sí lo hay, pero está resuelto en su obra, entre el ser público, entre el servidor público y el creador más íntimo. Esto lo digo porque, trasladando eso a nuestros días, ¿no? Trabajando en nuestros días y pasando por encima de esa obra también extraordinaria de Rodolfo Walsh y de García Márquez en el periodismo, pero una obra sobre todo muy marcada por los 60 y los 70, que fueron 2 décadas donde el prestigio de los intelectuales estaba asociado a su pertenencia a la izquierda, ¿no? Digamos que en los 90 eso cambió.
Había, si tú querías ser un tipo inteligente o parecer un tipo inteligente en todo caso, y el sistema de prestigio internacional que te diera 2 palmadas en el hombro, usted sí es un hombre que vale, tenía que ser un poquito de derecha, ¿no? Es decir, cambiaban los parámetros. Pero en aquel momento era muy importante, incluso la poesía asumía un carácter testimonial también. La poesía de los años 60 y 70 es una poesía conversacional, una poesía de fácil lectura, ¿no? Porque intentaba comunicar con las personas, ¿no? Está marcada por la Revolución Cubana, está marcada por ese acontecimiento que remueve a toda América Latina y que digamos, replica en los movimientos guerrilleros también, ¿no? En algunos, como el de Colombia, el anterior, pero el de Nicaragua también, ¿no? Pero otros surgen en ese momento. Es decir, era una época, toda una época la que se expresaba también en ese tipo de crónica. Yo creo que la crónica ha vuelto, es imprescindible porque es necesario transmitir. Yo me he leído cosas, por ejemplo, hay un autor, bueno, de indescifrable origen, porque es nacido en el Caribe, de familia hindú y educado en Gran Bretaña y nacionalizado británico, porque además en una isla del Caribe de la Commonwealth, ¿no? Y que recibió el premio Nobel de literatura a partir de libros de viajes. Y me lo estuve leyendo, intentando buscar algunos aportes que me nutrieran, ¿no? Y resulta en ocasiones demasiado minucioso, pero en ocasiones me parece que carece de un sentido. Es decir, ¿para qué escribes? ¿Y qué estás buscando? ¿Es solo la descripción de los acontecimientos que ves? ¿O intentas darle forma a esos acontecimientos para expresar algo? ¿Eres un antropólogo que intenta situarse más allá de todo lo que observas? ¿O eres una persona que intenta construir algo a partir de esas visiones que recibes? Yo creo que yo estoy en una línea diferente. Estoy en una línea diferente. Y creo que sería absurdo contraponer un cronista íntimo a un cronista épico. Si vamos al cine documental, a ver, las crónicas documentales de Santiago Álvarez, algunas, todas son épicas y sin embargo, todas son simultáneamente crónicas que llegan o que marcan un acercamiento a la intimidad del ser humano, ¿no? Yo recuerdo un documental en específico, Mi hermano Fidel. Hay un encuentro entre Fidel, era toda la representación en ese momento de la historia con mayúsculas, digámoslo de esa manera, ¿no? de los grandes acontecimientos, y un campesino muy cercano, que vivía muy cerca del lugar por donde desembarcó José Martí, un campesino nonagenario que había visto siendo niño a Martí y lo había saludado, y que pasado tantas décadas se encontraba con Fidel, ¿no? Y lo saludaba. Y entonces esa persona cuya vida parecía insignificante, es decir, que digamos era el encuentro entre la historia con minúscula frente a la historia con mayúscula, pero ambas, digamos, se interrelacionaban en el documental y aparecían dos personajes en su pequeña y gran humanidad, ambos, ¿no? Y ambos intercambiaban roles. De pronto el campesino era la historia con mayúscula también, ¿no? Y Fidel aparecía como la historia con minúscula, es decir, eran dos personajes conversando. Creo que ese documental refleja exactamente lo que quiero decir, ¿no? En la crónica no necesariamente debe renunciar a lo íntimo, pero mucho menos debe renunciar a lo épico, a transmitir algo, ¿no? Si tú contrapones eso a Sweet Havana, un documental extraordinario de Fernando Pérez, no sé si lo has visto. Sí. Aparentemente un documental íntimo,
porque va buscando historias particulares de personas concretas, con sueños concretos, con limitaciones para cumplirlos concretas. Sin embargo, en esas vidas hay epicidad. Y de conjunto, poco a poco, en la construcción y en la resolución de los sueños de esas personas y de esas vidas, vas encontrando una épica colectiva también. Yo creo que se puede llegar a lo épico desde lo íntimo y a lo íntimo desde lo épico, ¿no? Pero renunciar a lo épico es renunciar a la revolución. Renunciar a una visión totalizadora que transforme la sociedad o que proponga vías de transformación, que se limite a la vida particular de las personas, que se limite a los sentimientos individuales, es renunciar a la revolución, que es también renunciar a los sueños, que es renunciar a una percepción de que un mundo mejor es posible.